Amén. Hoy vamos a tener un culto un poco diferente. Vamos a tener un podcast. No creo que estemos sacando todas las dudas de los jóvenes. Hace un par de meses creo que fue hecho una lista de dudas, preguntas que los jóvenes tenían con relación a algunos puntos. Y vamos a estar tocando muchos de ellos a luz de la Biblia. Probablemente no va a ser la respuesta que esperan tener, pero es la dirección que el Señor nos da. Para comenzar, todo el mundo ya me conoce, soy Jorge. Hoy estoy con la presencia de nuestro pastor Fernando, el cual les va a estar dando con correa a cada uno de ustedes. Si piensan que les va a decir, no, está bien, puedes hacerlo. Algunas cosas de repente ya lo sabían y estaban esperando escuchar algo bonito. Por otro lado, yo creo de que va a ser una sacudida. Pero para comenzar, hay un texto que me llamó mucho la atención cuando tocamos ese asunto. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, que se encuentra en Isaías 5:20, que dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, estamos en un tiempo donde los valores están completamente invertidos. Vemos las cosas de la manera que nos conviene. Y hoy vamos a estar poniendo cada uno de esos puntos que se nos fue pasado hace unas semanas, un par de meses atrás, y espero de que puedan tener la comprensión a luz de la Biblia. En caso no entiendan, tal vez si están con alguna duda, no se vayan con la duda. Levanten la mano, digan, explíquenme de nuevo, que vamos a tratar de dejarlos por lo menos más cristianos el día de hoy. Amén. Pastor Fernando. Amén. Saludo con la paz del Señor. Como dice el diácono, me mandaron ahí más o menos las preguntas de lo que va a tratar el culto de hoy día, con un formato más de un podcast, que es algo nuevo de cierta forma para nosotros, pero queremos hacerlo algo dinámico, algo más participativo. Queremos escuchar también de parte de ustedes qué es lo que ustedes entienden referente a las preguntas que él va a ir haciendo. Entiendo que para poder llegar a un punto tenemos que manejar los conceptos. Tanto usted como yo tenemos que entender el concepto de cada cosa, y en base a eso podemos llegar a una conclusión bíblica. No se trata de lo que yo creo, sino lo que la palabra me dice que. Pero es necesario manejar conceptos. Sin conceptos podemos naufragar en muchas cosas. Entonces, tenemos que tener claros los conceptos, y creo que la primera pregunta que el diácono va a hacer, o el primer interrogante que va a ser abordado, es la base para todo lo demás. Amén. Amén. Bueno, la primera pregunta que quedó así de inicio entre todas las dudas de los jóvenes fue sobre la libertad o la falsa libertad. Nosotros somos cristianos, sabemos que somos libres en Cristo, pero siempre se nos dice, aquello no puedes hacer. ¿Quién ya no ha dicho, por qué que no puedo fumar? ¿Por qué que no puedo beber? ¿Por qué que no puedo hacerme un tatuaje? ¿Por qué que no puedo tener una enamorada? Si no se puede hacer, entonces quedamos en esa duda. Entonces, ¿qué libertad es esa? Si el Señor dice que nos da un libre albedrío, entonces, ¿hasta dónde podemos decir, y a la luz de la Biblia, vamos a sacar esa duda? ¿Por qué que si el Señor nos da esa libertad, por qué que nos lo prohíbe de tantas maneras? No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello.
¿Qué tiene para decirnos, Pastor Fernando? Bueno, primeramente vamos a arrancar con un versículo base que todos los conocen. Y no se trata de no poder. Creo que la pregunta muchas veces la hacemos de forma errada. Se trata de, correctamente, creo que la pregunta que deberíamos hacer, ¿realmente me conviene hacer esto? Y es lo que está ahí en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, dice, ustedes dicen, hoy viene con una versión, la NTV, un poco más entendible, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Pablo hablando a los corintios, ustedes dicen, hablándole a la iglesia, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo le conviene, dice Pablo. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Entonces, no se trata de que hay una prohibición como tal, sino que realmente esto a mí me conviene hacerlo. ¿De qué manera afecta mi vida? ¿De qué manera afecta mi entorno? ¿Cuán determinante va a ser en mi vida? Entonces, es por eso importante manejar el concepto, entendiendo la palabra del Señor. Por ejemplo, el diácono decía, no puedo tener novia. No se trata de que no puedes tener novia. Se trata de que tienes la madurez para tenerla. Se trata, tienes la madurez emocional para llevar una relación. Tienes la madurez financiera para llevar una relación, porque hay una inversión. No es nomás tener novia porque mis amigos todos se pusieron de novio. Se trata de tener madurez emocional. Se trata de tener una madurez financiera. Porque no va a estar yéndole pidiéndole plata a papá. Yo me recuerdo, diácono, me recuerdo mucho ya en la universidad. Me recuerdo siempre en los cumplemes, de todos los meses regalan algo o hacen algo las parejas. Un poco cursi, la verdad, yo no soy mucho de eso, nunca me gustó. Pero recordaba a mis amigos ya universitarios que iban y le pedían plata al papá para llevarla a cenar, para comprarle el regalito para el cumplemes aniversario. Y hablo ya de jóvenes de 18, 20, 21 años. Entonces no tenían, vamos a decirlo, ¿podían tener novia? Podían. Pero no tenían la solvencia, no tenían la madurez. Por eso es que se meten a muchos problemas. No se trata de no puedo, no me conviene en este momento. No estoy en condición. Ahí ves que todo toma un rumbo diferente. Yo creo que esta pregunta va a ser la base para todo. Este versículo es la base para todo. No se trata de que estoy prohibido. Simplemente no me conviene, no es el tiempo aún. ¿Piensa usted de que el hecho de que estamos en un tiempo diferente, de repente muchos de los jóvenes aquí de repente ya trabajan, y el hecho de tener su salario les da esa autoconfianza de decir, no, yo ya que trabajo, yo me puedo mantener, y si me puedo mantener, entonces tengo la madurez para hacer lo que yo quiera? Porque hay una otra cultura en nuestro país donde muchas veces el joven tiene la obligación de continuar estudiando, pero muchos piensan, no, yo ya soy mayor de edad, mis papás no me mandan, entonces ya estoy trabajando, tengo mi plata, nadie tiene que decirme nada. Si me dicen algo en el trabajo, me salgo, me voy a otro lugar. Es tan fácil hoy tomar esas decisiones, ¿no? Ahora, ¿cree usted que de repente el hecho de estar en una situación diferente, de haber venido a este país como de caseguis, inmigrantes, y tener esa facilidad de poder adquirir materialmente todo, los jóvenes de hoy en día están pensando, ya que puedo comprar lo que yo quiera, también puedo hacer lo que yo quiera? ¿Cree que puede hacer la distorsión que tienen los jóvenes? Con certeza el contexto que vive al menos la juventud aquí en Japón es diferente a un contexto de nuestros países. Porque aquí desde 15 años, ya que si no van al coco, o así vayan al coco, hacen un baito y tienen una cierta solvencia económica, cierta independencia económica. Pero una relación no se basa solamente de eso.
está la parte sentimental, está tener una madurez de saber llevar una relación. Es por eso que hay tantos jóvenes dañados en una relación tóxica, en una relación donde dependen mucho de sus emociones, se ligan tan tempranamente a una persona que dependen mucho de esa persona. Ay, no sé qué sería mi vida sin ella. Ay, no sé qué, me muero si me dejas. Y comienza el chantaje emocional. ¿Por qué? Porque no hay una madurez. Joven, se va. La vida sigue. No se llama oxígeno la chica. O el chico no se llama oxígeno. Se va. Solo que a veces entramos en esa situación por el mismo hecho, nos creemos independientes. Y ahí es donde está. Hay que entender el concepto de libertad. Hay que entender el concepto de libertinaje. Ahí es donde yo quiero lanzar la pregunta, con su permiso, a los chicos que están escuchando. ¿Qué es para ustedes la libertad? Se fue el auditorio. Se fue. ¿Qué es libertad? Pueden pronunciarse. Queremos que sea algo dinámico. No que me escuchen solamente a mí. Probablemente los jóvenes de hoy en día no tienen el concepto sobre qué es libertinaje de repente. Sí, puede ser que la palabra, como en el caso de Johncito que ha crecido acá, Abby y Tommy quizás no, la han escuchado, pero no manejan un concepto de que cuando hablamos de libertad, al menos libertad sí deben tener un concepto en la escuela más o menos. ¿Qué manejan por libertad? ¿Qué entienden por libertad? ¿Qué es tener libertad? No se peleen. Hacer lo que uno quiera, ok, ¿qué más? No ser esclavo, ok. Independencia, ok, ¿qué más? Tenía un docente en la universidad que él decía lo siguiente, si le puedes bajar un poquito. Tenía un docente que decía lo siguiente: mejor es ser burro por un minuto y preguntar y pasar vamos a decir, la vergüenza, a quedarte burro toda tu vida. Mejor es preguntar y a obtener una respuesta, aprender. Entonces, manejan más o menos un concepto. Libertad es hacer lo que yo quiera, no depender de nadie, ser independiente. ¿Qué más dijeron? De cierta manera, la libertad va acompañada de responsabilidad. Cuando hablamos de libertad y no de libertinaje, es porque va acompañado de una responsabilidad. Es decir, soy libre de tomar el alcohol que está en este vaso. Hipotéticamente, ya, no es alcohol. El alcohol que está en este vaso. Pero mi responsabilidad, dice, estoy manejando. Entonces, lo mejor es no. Porque si me agarra la policía, puedo perder mi brevet, mi licencia de conducir. Y así no me agarre la policía, puedo provocar un accidente y puedo perjudicar a una persona más o a alguien más. Esa es libertad. ¿Puedo hacerlo? Puedo. Pero mi sentido de responsabilidad dice no. Ahora, libertinaje es lo opuesto. Es cuando tengo la misma libertad, pero no tengo responsabilidad. El libertinaje, hago lo que a mí me dé la gana, cuando quiero, como quiero, y no me importa el resto. La libertad, mi libertad termina cuando comienza la libertad de él, el espacio de él. Cuando invado su entorno de él. ¿Está entendiendo? Eso es libertad. Ese es el concepto de libertad. Podríamos concluir entonces de que si no tienes madurez, no pidas libertad. Correcto. Porque a un niño a un niño mientras va creciendo, le van dando responsabilidad, le van delegando cosas. Pero mientras no tenga la capacidad, no tenga la madurez, no le dan. Ahora ya viene el otro punto, que muchos jóvenes piensan que ya tienen esa madurez. Exacto.
¿Y cómo van a saber ellos que ya tienen la madurez? Cuando no solamente pienso en mí, sino pienso en todo lo que eso acarrea. Por ejemplo, hay una frase que dice: el mundo promete libertad sin consecuencia. Dios ofrece libertad con propósito. El mundo te promete una libertad sin consecuencias, lo cual es falso. Todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia, sea positiva o negativa, en mi vida, en la vida de las personas que me rodean y en la sociedad en la que convivo. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir, soy libre? Ahora vemos que la gente ya está comenzando a tener entendimiento de lo que es libertad. Si no tienes madurez, no tienes responsabilidad, entonces tampoco estés buscando esa independencia, esa libertad, porque te puedes hundir, puedes caer y lastimar a otros. ¿Ok? Un segundo punto que los jóvenes estaban en duda era sobre el éxito de la vida. Y viene un poco relacionado a ese punto que había dicho sobre: estamos en un país materialista. Estamos en un país donde es fácil trabajar, hacer un arubaito, buscar un trabajo fijo. Hoy con esto de la internet es tan fácil hacer dinero sin salir de casa. Entonces hay personas que piensan de que, bueno, tengo las condiciones, soy exitoso. ¿Cree usted de que solamente por el hecho de tener dinero en el bolsillo es éxito? Particularmente no. Por eso digo, tenemos que aprender a manejar conceptos. ¿Qué entendemos nosotros por riqueza? ¿O qué entendemos nosotros por ser alguien próspero? Hay una frase que no está acá en lo que yo anoté, pero es algo que ha calado mucho en mí, y dice: prosperidad es sinónimo o es el reflejo de que soy feliz con lo que tengo. Puede ser mucho a los ojos del diácono Jorge, puede ser poco a los ojos de Catalina, pero independientemente sea mucho, sea poco, yo soy feliz con lo que tengo. Y eso es bíblico. Dice: teniendo que comer y que vestir, alegrados, contentados con eso. Entonces hay que ver qué es el concepto que el mundo arroja de éxito. Ahora, en cuestión de la parte de dinero, a todo el mundo le gusta tener algo para poder sentirse que no depende de alguien. Muchas veces la mala interpretación del éxito va a la cuestión de necesidad o a la cuestión de decir: no, yo quiero cambiar de vida, no quiero pasar por lo que mis padres pasaron. Pero estamos en un mundo que cada vez las cosas están difíciles. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años atrás, con 2,000 yenes se podía comprar 10 kilos de arroz. Hoy no compras ni 2 kilos. Y viene una interrogante: las oraciones no pagan nuestras cuentas. Sí. Entonces muchas personas a veces piensan en: no, tengo que trabajar, y dejan de lado su vida espiritual. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que todo extremo es malo. Tiene que haber un equilibrio en nuestra vida. El libro de 45 años de ministerio del pastor David Yogi Cho, que ya falleció el pastor de Corea, fue el fundador de la iglesia más grande del mundo. Él habla al respecto sobre esa cuestión. Nosotros muchas veces queremos llevar siempre nos vamos a posicionar en un extremo, sea en busca del dinero, sea en busca de una prosperidad, sea en busca de donde nosotros firmar nuestra confianza o aferrarnos totalmente a Dios. Y es el único extremo, creo yo, que es saludable, cuando estamos en el extremo de Dios. Pero aún así, como dice, las oraciones no pagan nuestras cuentas. ¿Y por qué me viene el ejemplo del pastor David Yogi Cho? Porque en su libro él cuenta de cómo los hermanos de la congregación
querían participar de las oraciones de la iglesia, pero tenían su responsabilidad en el trabajo. Entonces, ¿qué hicieron? Hablaron con su jefe. Yo sé que aquí lo podemos ver como algo difícil, quizás nos falta fe en ese sentido, pero ellos hablaron con los jefes. Hay que ver también, son nativos, son del mismo país, y le pidieron que los libere esas 2 horas para que ellos puedan ir a la oración, participar, y en tanto al final del día ellos reponían esas 2, o sea, quedaban 2 horas más después. Entonces llegaron a ese equilibrio, pudieron hacerlo, pero pudieron cumplir también. ¿Qué pasa aquí en Toyota, o al menos acá en Japón, al menos lo que yo viví hace muchos años atrás, cuando hubo una época que la iglesia de Toyota, ahí con el pastor sí, las actividades eran bastante, los cultos de líderes, y esa iglesia era llena, todos los hermanos participaban, pero nadie quería hacer sangueo en la fábrica, tanto es que no querían contratar más cristianos en esa zona. Decían, ¿eras cristiano? No, porque dejaron de trabajar, dejaron de hacer, porque estaban buscando de Dios. Pero como dicen, las cuentas no se pagan, no le vas a ir a decir, y Dios, yo entiendo algo, Dios te bendice, sí, pero Dios no fomenta a vagos. Cuando vemos la palabra del Señor, cuando Él llamó a los hombres, todos esos hombres estaban trabajando. Cuando vemos Gedeón, estaba arando. Cuando vemos Moisés, estaba cuidando. Cuando vemos el mismo José, apacentaba ahí. El mismo David apacentaba. Todos hacían algo. Dios nos llama a flojo, porque si no haces tu función, mucho menos vas a hacer lo que Dios te mande. Veo yo de que hoy en día, y he pasado por eso, porque como yo trabajo con reclutamiento de personas, muchas veces me ha tocado contratar cristianos, y los cristianos ya vienen diciendo, tal día yo no voy a poder hacer hora extra porque tengo que ir al culto. Y por un lado se ve un poco espiritual, no voy a decir religioso, pero viendo por ese lado, ya saliendo un poco del contexto de lo que es éxito, ¿cuál es su opinión con relación de las personas que quieren dedicar su tiempo a estar en la iglesia, dejando muchas veces de trabajar? Por ejemplo, hacer horas extras, me refiero a eso, pero a los ojos de los compañeros de trabajo no dan buen testimonio. O sea, veo que hay una parte que dice, no, yo quiero trabajar, realmente trabaja, ve el lado espiritual, pero al mismo tiempo, ya como saliendo de contexto, no hay el equilibrio entre buscar el éxito financiero y buscar el éxito espiritual, porque se ve muchas veces que las personas dicen, no, yo voy a buscar de Dios, pero muchas veces se están peleando en el trabajo, están diciendo palabras que no debían. Más o menos, ¿cuál es su opinión con relación al éxito financiero sobre al éxito como persona delante de los ojos de Dios? Yo aquí justamente estaba leyendo un proverbio que dice, Proverbios capítulo 22, versículo 4. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. O sea, de nada sirve tener mucha riqueza, pero tener una mala reputación, un mal testimonio. Puedes ser el más rico, pero si tenés un mal testimonio, de nada sirve. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Dice también, el rico y el pobre tienen esto en común, a ambos los hizo el Señor. Es decir, Dios mismo hace al rico y al pobre. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, el simplón avanza ciega y sufre las consecuencias. Y este versículo es clave. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Entonces, respondiendo a la pregunta concretamente, yo creo que tenemos que cumplir, porque la palabra del Señor, del mismo Jesús, cuando querían tentarlo al decirle es lícito dar a César o antes que a Dios, Jesús agarra y muestra la moneda y dice, ¿de quién es la imagen? Es de César. Entonces da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo tengo que cumplir mis funciones, cumplir mi obligación como esposo en casa, como papá,
como marido, tengo que cumplir mi función afuera como trabajador. Si soy empleado, tengo que cumplir mi función, para lo que he sido contratado. Tengo que dar un buen testimonio. No se trata de, a veces queremos imponer las cosas en la empresa a la que nosotros trabajamos, y no es así. La empresa no va a andar a nuestro ritmo, sino nosotros tenemos que adaptarnos a lo que allí. Claro que todo es conversable, uno puede conversar inclusive antes de ingresar. Tal día a la semana yo necesito salir un poco más temprano, o esforzarse. Si uno es nuevo, no puede exigir nada, al menos unos 3, 6 meses, y ya después poco a poco ir adaptándose a todo eso. Yo creo que todo se puede hacer. Lo que pasa es que muchas veces pecamos, creo yo, de que nos los tomamos muy a pecho, el hecho de que soy cristiano, mi papá es Dios, entonces ustedes tienen de cierta manera que hacer lo que yo digo y queremos imponer. No, porque no nos olvidemos que hay una libre voluntad de las personas. Hay el libre albedrío, y Dios tampoco va a pasar por encima. Hay un libre albedrío de esa persona. Hay un libre albedrío de su jefe, de su contratista. Entonces, una cosa es ser empleado, otra cosa es ser empleador. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, dar un buen testimonio. Yo puedo salir el horario que quiero en mi empresa, pero es algo que he construido. Es algo que se construye, no es de la noche a la mañana. Yo puedo trabajar mirando prédicas, puedo trabajar mirando televisión, pero es algo que he construido ahí. Yo puedo trabajar hablando por teléfono, pero es algo que se ha construido. Es una confianza que sabe que el trabajo va a ser realizado independientemente de lo que yo esté haciendo. Veo sobre la cuestión del éxito, y hace un momento hizo mención sobre la moneda de la cual se habló, aquello que pertenece a Dios y aquello que pertenece a César. ¿Cuál sería su opinión sobre el éxito con la responsabilidad de un cristiano sobre diezmos y ofrendas? ¿Es obligatorio dar? ¿No es obligatorio dar? ¿Sería solamente obligatorio para aquellos que son miembros? ¿Aquellos que son visitantes no necesitan? Porque si es un mandamiento, entonces el mandamiento, ¿a partir de qué momento se aplica? ¿Un visitante no necesita cumplir ciertos mandamientos? Hay que entender, y esto es con pinza. Cuando vemos el diezmo levítico era un mandamiento. Cuando vemos el diezmo levítico fue una ordenanza de parte del Señor. Entonces ahí es donde aplica Malaquías 3, donde habla de que me están robando. Pero cuando vamos a Génesis, cuando Abraham diezmó por primera vez, y fue de libre y espontánea voluntad, porque Dios no se lo exigió, Dios no se lo pidió, Él lo dio. Dice que el sacerdote, el rey de Salem, el sacerdote Melquisedec, dice que lo bendijo, le dio pan y vino y lo bendijo. Y dice que ahí Abraham determinó dar ese diezmo, esas ofrendas. Yo creo que tenemos que tener esa voluntad de parte de nosotros, sin ser una imposición. No se puede imponer eso. Eso tiene que nacer del cristiano, hablando del cristiano, no del visitante, porque la palabra dice que hay cosas espirituales que el hombre carnal no va a entender porque solamente se entienden espiritualmente. Es un principio de riqueza. Aquí es donde ya lo que yo creo. El diezmo es un principio de riqueza de parte de Dios. La maldición ya no está habilitada porque Cristo llevó toda maldición a la cruz del Calvario. O sea que si tú no das tu diezmo, no quiere decir que estés en maldición, pero sí te estás perdiendo de bendiciones, porque hay promesa para aquel que trae esa ofrenda o ese diezmo al altar del Señor. Entonces te estás perdiendo de la bendición, porque dice: probadme si no abriré las ventanas de los cielos y los bendeciré. Entonces estás perdiéndote una puerta de bendición, pero no quiere decir que estés en maldición. Yo veo muchos pastores hoy que usan, vamos a decir las cosas como son, usan la palabra distorsionada, porque aplican lo que es todavía el sacerdocio levítico, cosa que ya está inhabilitado el sacerdocio levítico, porque inclusive Hebreos dice: cuando hay un cambio de sacerdote hay cambio de ley, y Cristo vino a cumplir la ley, en Él la cumplimos totalmente. Ahora sí existe el diezmo, sí,
Ahora, cada iglesia determina de qué manera lo implementa para los obreros de la casa. Puede ser como tal, vamos a decirlo, se escucha un poco fuerte, pero una exigencia, porque eso demuestra que tiene una vida entregada y consagrada en todas las áreas, y la que más cuesta generalmente es la financiera. A algunos, a otros desde el momento de su conversión es lo primero que empiezan a hacer, pero hay otros que no, les toma años entenderlo y hay que entender ese proceso, hay que aprender a ser paciente. Quiero hacerle una pregunta a mi punto de vista polémico. Una persona que se dice ser exitosa, pero no diezma, ¿se considera exitosa? A los ojos del mundo sí. A los ojos del mundo sí. Pero recordemos que a la luz de la palabra, de la manera en que Dios nos ve, no es por lo que nosotros tengamos, es por el temor al Señor. Como dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riqueza, conducen a honor y a una vida larga. Dios no nos mide por lo que tenemos, sino por cuán obedientes somos a Él, cuánto dependemos de Él. Eso es lo que vale delante del Señor. A Dios ni siquiera le importó, vamos a decirlo así, el diezmo y la ofrenda que hizo Abraham, pero sí le importó su obediencia, porque Abraham fue justificado no por su diezmo o por su ofrenda, fue justificado porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Vamos a un tercer punto, y este punto es un punto bien complicado para tratar, porque es en la parte donde muchos de los jóvenes no quieren muchas veces que se toquen durante los cultos, que es sobre, es mi cuerpo y yo decido. La pregunta aquí es de que si a Dios le importa más nuestro corazón, ¿por qué Él se importa con lo que hacemos por fuera? Porque nuestro corazón es para con Dios y nuestro cuerpo es para con los hombres. No sé si me explico. Delante de Dios, Él entiende y conoce nuestro corazón, pero yo como ser humano no puedo saber qué hay en su corazón ni qué es lo que hay. Yo me guío ¿por qué? Por lo que veo. Entonces, cuando hablamos de que si a Dios le importa mi corazón, que es correcto, ¿por qué entonces tengo que cuidarme en este sentido? Porque no lo haces para con Dios, lo haces para con los hombres. ¿Qué opina con relación, por ejemplo, a hacerse tatuajes? Si yo veo de que hay una cierta arte que me gustó, y yo digo, no, me voy a poner un león de Judá en el brazo, me voy a poner el Antiguo Testamento, las 2 tablas en la espalda, es algo evangélico, pero en el fondo yo sé que es malo, me lo hago y después pido perdón, ¿es válido? Dios siempre nos va a perdonar, pero lo hecho está, y la intención de ahí es donde aplica que Dios ve tu corazón. Ahí ya delante de Dios realmente Él conoce la intención con la que lo hiciste. Yo ante usted puedo justificarme y decir, es un versículo bíblico poderoso, como hay algunos que dicen lo uso para evangelizar, y hay algunos, ahorita hay un movimiento de ese pastor que vino recientemente, que estuvo predicando en el congreso de IPU, ese congreso de jóvenes que hubo también paralelo al de nosotros, y es una persona tatuada con aro, y él sale a evangelizar con eso y lo justifica de esa manera. Cabe a Dios juzgar, yo no juzgo esa cuestión, pero tampoco voy a justificar algo. Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el cuerpo ya no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Entonces mi cuerpo es la parte visible. Cuando vemos en Levítico y dice no os hagáis tatuajes o no os hagáis cortes en el cuerpo, marcas, era en un sentido que lo hacían las culturas alrededor, las otras nacionalidades, vamos a decirlo así,
para recordar a los muertos, para recordar a algo. Y cuando Dios habla es en ese sentido. Dios quiere un pueblo santo, Dios quería un pueblo apartado. Cuando habló a Israel eso, quería un pueblo diferente. Y el mismo Dios es un Dios que no ha cambiado, continúa siendo el mismo. Entonces hoy en el pleno 2025 Dios también quiere un pueblo diferente, quiere un pueblo que marque la diferencia. Si usted viene tatuado del mundo, amén, Dios lo reciba así. Pero si usted está y no tiene nada y está en la casa del Señor, no lo necesita para evangelizar, no lo necesita para llevar la palabra del Señor. Su testimonio va a hablar por sí solo, no necesita un tatuaje para evangelizar. Es lo que yo digo. Y hay que ver otros aspectos. Por ejemplo, yo cuando me aparté del Señor, me tatué. Y hace unos años me vino una enfermedad. Y cuando me hice el tatuaje, yo no investigué ni la tinta, la procedencia de la tinta, ni si era pura. ¿Qué me importaba? Yo solo quería tatuar. ¿Por qué? Porque era una forma de decirle al mundo que yo tenía el poder y que yo era libre de hacer lo que yo quería. Era un libertinaje sin responsabilidad. Entonces cuando me vino la enfermedad no podían hacerme MRI, que es la resonancia magnética, por el tatuaje, porque no sabía el tipo de tinta, porque hay la tinta pura y hay las tintas que son mezcladas, y esas son muy cancerígenas para la piel. Entonces al exponerse ahí me dijeron, podemos provocarte quemaduras de 3er grado o hasta provocar un cáncer. Entonces tuve que firmar un documento donde los exoneraba a ellos de cualquier responsabilidad. Y me tuve que meter. Para gloria de Dios, gracias al Señor, no pasó nada con mi piel. Pero entonces a lo que voy es que no tenemos una responsabilidad muchas veces a la hora de hacerlo. Simplemente nos importa el libertinaje, yo hago lo que quiero, no me importa. Y después no vemos cómo eso nos puede afectar, porque ni siquiera investigamos que nos puede afectar en la salud, para hacernos una resonancia magnética, para hacernos esto y lo otro. Sobre el texto que dice de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿podría explicarnos al respecto? Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tan solamente venía con un propósito en la vida del hombre. Y una vez cumplido se iba, no habitaba. Y cuando levantaron el tabernáculo de reunión, primero era la tienda de reunión, después evolucionó como un Pokémon, vamos a decir, a un tabernáculo. Con Moisés era una tienda, con David fue ese tabernáculo móvil, y ya con Salomón construyó el templo y la gloria invadió, dice, aquel lugar, la gloria de Dios, y vino a habitar allí, de cierta manera. Por eso es que después hay otro pasaje que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. No está hablando de hombre. Tenemos que tener claro, porque hay algunos que se justifican por el pecado. La segunda la gloria segunda va a ser más grande en mi vida. No, cuando habla de la segunda gloria está hablando de que ya no va a ser en un templo. La gloria postrera será mayor que la primera. Hablaba de Cristo, de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando habla del templo es porque hoy ya el Espíritu Santo no habita en templos humanos, no habita en una tienda, en un tabernáculo, en un templo, sino que habita en nuestro corazón. Nosotros somos el templo móvil ahora. Nosotros tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitando dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, este cuerpo no me pertenece. Aunque este cuerpo se va desgastando y va a acabar volviendo al polvo, aún así no me pertenece. Le pertenece a Dios y tengo que cuidarlo. Tengo que preguntar, volvemos a la primera pregunta. No se trata de no puedo, se trata me conviene. ¿De qué manera afecta mi relación con Dios? ¿De qué manera afecta mi testimonio para con los de afuera? El hecho de las personas querer estar modificando su cuerpo, tatuajes, muchas veces queriendo colocar piercing, piensa de que las personas que hacen eso no están satisfechos con el templo que tienen y están pensando, no, ya que es el templo del Espíritu Santo, entonces voy a reformar el templo, ¿no? Voy a reformar el templo, lo voy a dejar más bonito para Jesús. De repente es eso, ¿no? ¿Estoy equivocado o cuál sería su opinión? Totalmente va por ahí. Uno nunca está conforme con cómo está. Lo vemos, por eso Salomón decía vanidad de vanidades.
las cosas, tenemos que, yo lo veo así, cuando yo me hice el tatuaje, yo lo veo un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía directa a Dios. Y ese es el origen del pecado, la rebelión. El diablo se rebeló contra su creador e hizo que el hombre se rebele contra su creador. Entonces es un acto de rebeldía, es decirle a Dios, me pertenece a mí, este es mi cuerpo, hago lo que quiero. Entonces, para mí particularmente es un acto de rebeldía porque fue lo que sentí en mi interior cuando lo hice. Porque era como que le decía a Dios, es mi vida. Pero a la misma vez que hacía eso, sentía que algo dentro de mí se rompía. Sentía que algo en mi alma se fisuraba. Sería como el inicio del alejamiento. Sí, totalmente. Ok, amén. Una pregunta. Hoy en nuestros días, todo tiene música. Todo tiene música. Prendemos nuestro celular, cualquier cosa que entremos tiene un fondo musical. Y se podría decir que 99% no tiene una base evangélica, una base cristiana. Pero voy al hecho de que las músicas antiguas, las músicas románticas, la salsita, la cumbia, todas esas músicas latinas, son pegajosas y muchas veces tienen una mejor producción que mucha música evangélica. Quiero llegar al punto de que sí hay muchas músicas que son antiguas, románticas, con una letra bonita, nada satanista ni nada de eso, pero por otro lado hay músicas de que, ¿qué le puedo decir? Están mal elaboradas. ¿En qué punto podemos decir hasta aquí es el límite, hasta aquí no puedes? Ya que si todo me es permitido, yo sé de que muchas personas en el medio cristiano escuchan músicas que no son cristianas. Y muchas veces no, yo escucho música evangélica. Cuando viene un cristiano, un hermano, ahí ya cambia la música. Pero cuando está solo, está escuchando. ¿Por qué? Porque dicen, no tiene nada de malo la letra. ¿Cuál es su opinión al respecto con relación a las músicas que no tienen una letra agresiva, una letra vulgar, con relación a las músicas cristianas? ¿O tenemos nosotros que estar escuchando música evangélica todo el tiempo? Antes de responder, ¿quiénes escuchan música secular aquí? Ya todos tienen chupete de bebé ya. A veces. ¿Qué más? La palabra dice, bienaventurado si no te condenas con lo que apruebas, dice el apóstol Pablo. Es decir, si yo apruebo algo para mi vida y no trae condenación, de cierta manera estamos en un buen camino. Estamos en un buen camino. Pero también tenemos que llevarlo a la luz de la palabra. Este tema es bastante polémico. Como todos los que estamos hablando, son bastante polémicos sobre, inclusive volviendo un poquito a lo del tatuaje, de los piercing, que ahora la mujer se hace la micropigmentación y que no pasa la segunda capa, la tercera capa. Entonces son temas muy polémicos. Ya yo dejo que Dios juzgue a cada persona en ese aspecto. Pero volviendo ahí a la parte de la música, yo creo que podemos analizar las letras antiguas y sí, efectivamente hay una gran diferencia a las músicas actuales hoy día en cuestión de contenido de letra. Ahora, las notas, yo no soy músico, pero las notas musicales, no hay que esta nota es cristiana y esta nota es del mundo. Todos forman una melodía con la misma escala: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, está en de dónde nace esa canción, de la intimidad de quién nace esa canción, de la experiencia de quién nace esa canción. Yo particularmente hoy en día, yo no escucho música secular, pero hubo un tiempo que sí lo hacía, y ya siendo cristiano, buscaba, me encantaba mucho la bachata. Me encanta, no es que he dejado de que no me gusta,
Me encanta la bachata, me encanta el ritmo, pero hay ritmos que son sensuales también, hay ritmos que hacen que tu cuerpo se mueva automáticamente. Entonces tenemos que tener, yo lo dije así una vez en la célula cuando hablamos sobre esta cuestión. Yo dije así: me llené tanto de Dios que no tengo la necesidad de buscarlo en una música que no es del Señor. Ahora, es un poco irónico o un poco hipócrita decir eso cuando sí consumimos series seculares, cuando sí consumimos televisión, cuando consumimos muchas otras cosas que no son cristianas, series donde hay contenido explícito, donde hay muchas cosas, pero nos hacemos los santos. No, yo no escucho música secular porque esto, porque lo otro. Entonces es una línea fina. Y ese era el punto que quería llegar, porque lo vemos malo decir la palabra música del mundo, pero realmente estamos acompañando, las series son mucho peor. Sí, mucho peor. Totalmente. Entonces no nos podemos hacer los santos de decir, no, yo no escucho música del mundo para nada, pero estoy con las novelas, con los seriados y todo eso, ¿no? Entonces la verdad estamos llegando a un punto donde no nos podemos hacer los santos. Sí, totalmente. Totalmente. Por eso digo, sería un poco hipócrita y hasta irónico decir eso. Ahora, yo creo que todo lo tenemos que llevar a un filtro, realmente. Esa música que escucho, la escucho porque me conecta a alguien, la escucho porque me hace recuerdo a una época, lo escucho porque me hace recuerdo a una persona en específico. Entonces ahí ya estamos en peligro. Ahora, si es una música que nos trae recuerdos buenos, no necesariamente a una expareja, a unos amigos con los cuales compartíamos, pero sí nos hace recuerdos de la vida misma, que es bella, al amor. Yo creo que es algo muy privado que no necesitas divulgarlo ni publicar. Partamos de ahí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que por amor a los débiles en la fe no hagamos ciertas cosas públicamente, pero por amor a ellos dejemos de hacerlo delante de esas personas, porque por ahí esa persona está batallando con eso, está luchando con eso, y nosotros pone ahí Don Omar, digamos, con los ojos colorados, con mi canto activado, y ahí están todos cada uno y está luchando. Entonces tenemos que, bueno, yo lo haría si lo hiciera, que no lo hago, pero si lo hiciera, sería yo en mi carro o yo en mi casa con mi esposa, sin afectar la relación de los demás. Esa es la responsabilidad, la libertad con responsabilidad. Y es un punto bien interesante hablar sobre, estamos tocando el punto música que no conviene, pero estamos solamente en la punta del iceberg, porque si nos ponemos a pensar lo que no conviene, oímos música cuando tenemos tiempo. Pero ahí vamos al punto, ¿en qué estamos utilizando nuestro tiempo? Porque ahí viene el ejemplo de las series. Pero si vamos a hablar sobre, utilizamos nuestro tiempo para oír música, para ver series, entonces vamos al otro extremo. ¿En qué momento estamos utilizando nuestro tiempo para buscar de Dios? Porque podemos considerar, dedico más tiempo para mi distracción que para buscar de Dios. Porque estoy más tiempo viendo, un ejemplo, puedo estar 2-3 horas en el Facebook y en el YouTube, pero no consigo 5 minutos de estar leyendo mi devocional. De repente dedicamos más tiempo a estar conversando con los amigos que evangelizando. Entonces comenzamos a hablar sobre música y al final nos lleva a un otro lado donde decimos, el problema de lo que yo oigo es lo menos importante. Sería en qué ocupo mi tiempo, ya que tengo tiempo para oír música secular, entonces también tengo tiempo para hacer muchas otras cosas que no edifican, ¿no? ¿Cuál sería su punto de vista con relación a nuestro tiempo? Yo creo que algo es certeza, que cuando estemos delante de Dios un día, ninguno va a poder justificarse diciendo no tuve tiempo suficiente, porque tiempo tenemos. El problema es que somos malos administradores del tiempo. Uno. Segundo, prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Si mi prioridad no es ganar almas, entonces mi prioridad es otra cosa. Si mi prioridad no es conocer más de Jesús, entonces mi prioridad es otra cosa.
Si yo no leo, no busco la palabra del Señor en oración, la palabra, es porque no es mi prioridad, no está como prioridad en mi vida. Mateo 6:33, buscad el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese primeramente, la palabra original dice prioridades, con prioridad, que tiene que ser lo primero que uno busque. Ahora, hay una frase que dice que lo que consumimos termina formando lo que somos. Entonces, lo que uno consume es lo que va a generar en nosotros apetito, es lo que va a generar en nosotros pensamiento, es lo que va a generar en nosotros deseo. Y podemos profundizar un poquito más referente ya. La punta del iceberg es la música y muchos se enfocan ahí, que esto, que lo otro. Escuche, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si esa música me conviene, bueno, amén, pero hágalo con pudor, con decencia, hágalo en su privacidad, sin que perjudique la fe de otro hermano ni que se escandalice otro hermano. Pero bajemos un poco más, está en la serie, bajemos un poco más. Hoy necesariamente ni siquiera necesitamos una música, ni siquiera necesitamos una serie. El contenido que hay en redes sociales es muy explícito. Las mujeres, los hombres, sin un poquito de decencia, ya le falta tela para lo que publican. A veces da ganas de decir, mandarle un envío por correo de unas prendas de vestir, porque un poquito más y salen desnudas en las redes sociales. ¿Y qué provoca eso? Eso entra por los ojos, provoca la lujuria, provoca un deseo y eso te puede llevar a un... Por eso es que dice, lo que consume termina formando lo que soy, porque hay muchas personas que acaban siendo presas a otro tipo de vicio por lo que consumieron, por lo que adquieren. Entonces, muchas veces lo satanizamos mucho la música, pero ¿qué es lo que estás viendo en redes sociales? Pero ¿qué es lo que estás viendo en la serie? ¿Qué es lo que estás viendo en la televisión? ¿Qué es lo que estás...? A veces es mucho peor que una música. Entonces, hay que tener cuidado con lo que estoy consumiendo, porque eso es lo que está formando en mí, lo que está trayendo en mí deseos y cosas. La Biblia no prohíbe los géneros, pero sí nos llama a un discernimiento. ¿Cree que el problema es falta de discernimiento o falta de vergüenza? Ambos. Ambos. Porque creo que tenemos que tener vergüenza para con Dios, con lo que hacemos en la intimidad. Y tenemos que tener discernimiento en qué cosas el diablo hace. El diablo tan solamente nos pone la trampa. Nosotros caemos porque queremos. Y hay veces, por eso dice, el justo ve el peligro y se aparta, dice. Nosotros vamos de lleno al peligro, no nos apartamos, vamos y queremos caer, queremos pecar, queremos consumir. Y después decimos, ay, no sé por qué pasó. Falso, eso es la mentira más falsa. A veces cuando han venido a consejería y decirme, llorando, no sé por qué caí, por qué pequé, por qué hice esto, lo sabe por qué lo hizo. Sabe por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque se fue de lleno a eso, a hacerlo. Entonces, tenemos que tener el discernimiento, saber qué realmente es lo que va a edificar. Ok, esta música no está edificando, me hace recuerdo a cuando tomaba, me hace recuerdo a cuando tenías relaciones con otras mujeres, con otros hombres, me hace recuerdo a qué sé yo. Entonces, corto. Si esa serie, la que estoy viendo, por ejemplo, hubo en su momento, era una serie muy explícita que era Espartano, era muy explícito en violencia, en muerte, en sexualidad, en todo eso. Entonces no era recomendable que un chico de 13, 15 años vea eso, ni siquiera un adulto, porque despierta a la violencia, despierta a muchas cosas. Entonces, tenemos que tener discernimiento qué es lo que consumimos, porque eso va a determinar qué es lo que estamos formando. Se oye mucho decir que la adoración atrae la presencia del Señor, de Dios, y se oye mucho decir también en las ministraciones durante la alabanza de que Dios habita en las alabanzas. Entonces, la cuestión es, ¿qué habita en aquello que no es alabanza? Hay que ver de qué manera hicieron esa música, esa letra, de dónde nació. No sabemos si en pleno estudio estaban drogándose a la hora de hacer una música. Esa música que a usted le gusta, a lo mejor la hicieron en un acto de relación explícita, inmoral,
la hicieron en medio mientras consumían cocaína. No sabemos lo que estamos consumiendo. Entonces, no sabemos y tocando ese punto de cómo fue creada esa música, podríamos decir cómo fue creado todo lo que consumimos. Sí, cómo son creadas las series. Inclusive hay anime, entrando ya un poco más a eso, anime aquí en Japón, que son muy oscuros, muy dark realmente. Tienes que tener una mente muy retorcida, creo yo, y eso le gusta al japonés y lo consume, porque para poder ver ciertos animes, y yo me considero una persona que consumió mucho anime. Hoy en día de vez en cuando veo, pero soy un poco más selectivo. Pero hay unos animes que realmente uno dice, wow, la persona que hizo esto realmente le mete bien duro a eso, porque también dice la palabra que hay sabiduría humana, sabiduría animal también. Entonces hay una sabiduría que viene del infierno. Entonces, por eso es que vemos a Hitler, todo lo que hizo, porque había una sabiduría que no venía de Dios, sino del mismo infierno. Entonces diríamos de que el problema no es tener discernimiento entre lo que es bueno y malo, y sí entre lo que es bueno y parece bueno. Ahí el discernimiento nos ayuda a identificar lo que realmente es bueno, es malo, y lo que tiene apariencia de bueno. El mismo diablo se disfraza de ángel de luz, dice. Y entonces tenemos que tener el problema sería lo que parece bueno. Lo que parece bueno y no lo es. Y eso es lo que atrae. Y eso es lo que atrae ahorita, y está entrando mucho a la comunidad cristiana. Por eso es que, entrando un poquito a un tema polémico de Daddy Yankee, del hermano ex reggaetonero, Raymond, ¿no? Raymond Ayala, el hermano Raymond. No porque sea famoso me voy a saltar ciertos procedimientos solo porque es alguien famoso. Él tiene que cumplir el proceso como cualquier nuevo convertido. No sé si me explico. Un nuevo convertido llega a la casa del Señor, tiene que pasar, vamos a decir, el encuentro, tiene que pasar un discipulado, tiene que bautizarse, tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, pasar un tiempo, antes inclusive de que lo pongan en el altar a predicar, o antes que lo pongan en el altar a tocar. Por lo menos tiene que, póngale un año mínimo. Pero cuando es famoso se saltan todo ese tipo a pesar de que no es un fundamento bíblico hacerlo así, pero lo hacemos ¿para qué? Para que la persona muestre realmente y no sea, y la palabra dice que no neófitos, no personas neófitas en la fe, para que no sea que se enaltezca. Entonces el problema es eso, que estamos dejando entrar personas no al reino, sino a nuestro medio, y estamos dando oportunidad. El mismo caso de Dani Alves, el jugador, no es su tiempo. Yo no lo permitiría. Si él estuviera acá, lo recibo con mucho amor, pero el problema es que usan la fama de esas personas para aprovecharse y llenar. No, él estaría sentado como cualquier hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae la confusión, porque todavía no son transformados realmente en Cristo, están en el proceso del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento no es por la oración de fe que yo hago, es el inicio. Entonces tenemos que ir paso a paso. Algo así como una fe probada. Sí, totalmente, tiene que ser probada. Nuestra fe es probada con el tiempo. Los frutos son visibles en la vida de alguien que ha sido convertido y transformado. Amén. Un punto, las relaciones. Vamos a hablar un poco sobre el amor. Dios es amor, y con esa frase base nos vamos y nos desbandamos. Oímos mucho decir de que Dios te va a completar. Parece que es algo como para tranquilizar a alguien que está solo. Pero el hecho es de que un viernes por la noche estoy solito, ¿qué hago? ¿Cuál es su opinión al respecto? Un viernes por la noche. Un viernes por la noche estoy solito, pero Dios te va a completar, hermano. Dios está contigo. ¿Cómo puede un cristiano que quiere mantenerse en santidad pasar por ese proceso cuando está comenzando
O aún no, hay personas que a veces tienen una cierta caminada, pero dicen, Señor, yo ya estoy orando a tanto tiempo y no viene mi varona, no viene mi varón, y estoy solito, todo el mundo ya está saliendo, ¿y qué hago yo? La verdad es de que Dios nos completa, y yo lo entiendo, pero ¿cómo uno puede ministrar a un joven que se siente solo? Desde mi experiencia, lo que yo viví a lo largo de mi vida, creo que lo primero es realmente direccionar al joven, que creo que es lo que hacen, pero se quedan ahí. Porque muchas veces los discipuladores no saben cómo más dar el siguiente paso. Sí, hay que orar, hay que buscar del Señor, hay que ocuparse de las cosas de Dios. Porque dice que mente libre o mente vacía es escritorio del diablo, es oficina del diablo, aman los pensamientos. Entonces tanto el hombre como la mujer, por eso el apóstol Pablo dice, mejor es no casarse, dice, para que así puedan dedicarse al Señor completamente, a hacer la obra del Señor, a hacer todo lo que conviene. Porque una vez casados van a estar divididos, porque van a tener que agradar a Dios y agradar a su pareja también. Van a tener que dedicarle tiempo a Dios y dedicarle tiempo a su pareja. El tiempo que le dedican a Dios no es el tiempo de su pareja. No sé si me explico. Entonces hay que aprovechar cada etapa de nuestra vida porque no vuelve. Cuando somos solteros hay que aprovechar esa etapa de soltero para servir a Dios, para hacer todo lo que hay que hacer. Si hay que viajar 9 horas para llevar el evangelio, porque una vez casado tal vez ya no lo vaya a hacer, porque ya se depende de 2 personas. Ahora, el problema es que, ¿qué sucede? Los jóvenes muchas veces los direccionamos que tienen que orar para que Dios les dé la pareja, le dé el varón, le dé la esposa. Y ahí quedan. Y se pasan 20 años orando. Pero nunca levantan cabeza y ven a ver a fulanita o a fulanito. Hay que observar también. Hay que ver quién le gusta. Hay que ver si hay piscina, si hay agua ahí. Eso no quiere decir de ir y dársela de gavilán, ¿no? Se trata de que te puede gustar a alguien y puedes conocerla a esa persona. Puedes entablar una relación de amistad, conocerla a esa persona y ver si hay algo en común. Ahí entra la parte del yugo desigual. Muchas veces nos enfocamos que se refiere tan solamente a las personas de afuera. Pero también hay yugo desigual dentro de la casa del Señor. Hay yugo desigual ¿en qué sentido? Porque puede ser que no compartamos la misma visión, compartimos la misma fe, pero no compartimos la misma como visión de vida. Sus deseos de ella no son mis mismos deseos, mis sueños no son los mismos sueños de ella. Por ahí yo me quiero quedar en Japón, ella quiere irse a África. Entonces, a veces podemos casarlo, pero a lo largo va a traer una frustración, porque esta persona va a quedar frustrada porque no llegó a hacer lo que realmente ella quería, y viceversa también acá. Entonces hay muchas personas, muchas parejas dentro de la casa del Señor que viven frustradas ministerialmente, frustradas en muchos sentidos, porque de cierta manera se casaron con una persona de yugo desigual. Por eso es que está la parte de la fe, que es el primer nivel, que tiene que ser alguien de Cristo, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y el segundo escalón es la afinidad de espíritu, la afinidad de alma. Tengo que tener esa afinidad con esa persona, tener los mismos objetivos, los mismos deseos. Por ahí yo quiero servir al Señor, pero ella me dice, no, yo amo a Dios, pero yo quiero estar en mi lugar sentada, no quiero a nadie en mi casa, no quiero célula en mi casa. No quiero responsabilidad. No quiero responsabilidades. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Te va a limitar, te va a frustrar en tu vida y nunca vas a poder desarrollar el ministerio, porque siempre va a haber una pelea o un problema en tu hogar. Tocó un punto bien complicado en hablar. Habló sobre yugo desigual. ¿Cuál es su opinión? Porque eso lo he escuchado en todas las iglesias. A mí me gusta una persona, pero no es de la iglesia. Yo la voy a convertir. Como digo siempre, va en French. Por experiencia, de 10 casos, 1 quizás sí da cierto y 9 lo sacan. Es más fácil que lo saquen de la iglesia a que lo traigan a la iglesia, sea hombre o sea mujer.
Hay jóvenes ahorita que están allá afuera porque lo sacó una chica o lo sacó un chico, porque ellos creyeron que podían convertir a esa persona. Y nosotros no convertimos a nadie, ni nosotros mismos nos cambiamos, vamos a cambiar a otro ser humano. En el tiempo es que ahí está el proceso ese del cortejeo, del enamoramiento. Ahí le prometemos cielo, estrella, mar, le prometemos todo, la luna, te bajo la luna. Pero una vez dice el sí, quiero ser tu novia, quiero ser tu novio, ya la tenés aquí, lo tenés aquí, ya. No te esforzás, ya te vale, ya. Esa es la verdad. Entonces, ahí es donde, por eso es que el cristiano no tiene prueba del amor como el mundo. La prueba de amor del cristiano es la espera, es esperar. En el mundo es comerse la torta antes de tiempo. Esa es la prueba de amor. Aquí no, en la casa del Señor no. Aquí es el esperar el tiempo. Diríamos que los jóvenes se fijan más en el templo y no en los frutos. No, sí, totalmente. Y no está mal porque tiene que haber una atracción física. Tampoco te vas a casar con alguien que no te atrae físicamente, que no te gusta físicamente. Tiene que haber ese gusto también. Pero por encima yo creo que el problema es que vivimos en una sociedad donde quema los procesos, donde saltan los tiempos, saltan las etapas y no disfrutamos cada etapa. No disfrutamos esa etapa de conocimiento, de amistad, de, vamos a decirlo, de cortejeo, de enamoro, de ver cómo trata esa persona a sus papás, a su hermano, a sus amigos, cómo es esa persona fuera de la iglesia, cómo es esa persona en su trabajo, si es la misma persona en todos los ambientes en los que ella está. Porque hay veces que hay chicos aquí que son súper esforzados, pero en sus casas no alzan un calcetín. Tienen que aprender a conocer. No es solamente entonces ver el lado espiritual, hay que ver también la creación que ha tenido. Totalmente. Por eso es que digo, mucho se direcciona a los jóvenes a que oren, pero hay que direccionarlos también a que levanten la cabeza y observen y miren. Tienen que mirar. Una vez yo había oído un comentario de decir, si el Señor todavía no te lo ha traído, es porque si te lo trae ahora lo malogras. Te falta todavía estar preparado, porque de repente la persona que el Señor ya escogió para ti está siendo preparado, o de repente ya está preparado, pero a mí me falta estar preparado para estar en la mismo alineamiento. Ahora, hay unos puntos importantes con relación a todo eso, porque recuerdo yo que en mis inicios, yo llegué a la casa del Señor estando, les cuento como una manera de testimonio que tiene mucho que ver con el asunto, con relación a la cuestión de esperar. Recuerdo yo de que yo hice todo mal en mi vida matrimonial, al punto que me divorcié. Recuerdo muy bien esa fase de mi vida. Pero hubo un momento en que yo me cansé de la vida que llevaba y dije, no, hasta aquí nomás, prefiero quedarme solo a continuar en esa vida en pecado. Y en ese tiempo recuerdo que fue en el tiempo que yo más busqué al Señor. Yo solamente le dije así, en una oración bien simple, Señor, acepto la soledad, he hecho mucho mal a mi familia, pero por lo menos quiero estar bien contigo. Y empecé a buscar. Fue en el momento que el Señor preparó el corazón de mi familia que ya había perdido, y de una ciudad que queda a 600 kilómetros de aquí, vinieron para esta ciudad y reatamos los lazos y todo comenzó a andar bien. Me di cuenta de una cosa, de que muchos jóvenes, muchas personas oran pidiendo su pareja, realmente oran, se consagran, guardan su santidad, pero aún no colocan al Señor en primer lugar. Porque recuerdo que en ese momento, cuando estaba orando, fue el momento que dije, no, yo acepto todo, la soledad y todo, pero quería estar bien con Dios. Me di cuenta que había hecho tantas cosas malas que dije, quiero estar bien con Dios y quiero seguirte de verdad. Y fue ahí que comenzó a ordenarse mi vida. Muchas veces pienso yo de que el motivo de la espera es porque creemos que tenemos a Dios en primer lugar, y a veces nos estamos equivocando, estamos colocando al Señor en primer lugar, pero nuestro deseo de tener nuestra pareja aún continúa arriba sobre Él. ¿Qué piensa al respecto?
yo creo que tiene que haber un orden en nuestra vida. Y ahí volvemos, por eso decía que el primer punto es la base prácticamente de todo. La libertad con responsabilidad nos lleva a entender o a prepararnos para estar preparado para una relación. Yo tengo que prepararme emocionalmente, tengo que prepararme financieramente, tengo que prepararme en muchos sentidos para estar listo. Porque si hay falta de identidad en mi vida, si hay un desorden en mi vida, voy a llevar a esa persona a ese caos. Voy a acabar arrastrando a esa persona a ese mismo caos. Entonces nuestra vida tiene que estar ordenada, nuestra finanza tiene que estar ordenada, nuestras emociones tienen que estar ordenadas. De lo contrario, estamos creando no una relación, sino una dependencia emocional de una persona. Entonces tenemos que ordenarnos. Muchas veces tampoco llega por eso. Hay muchos factores que pueden influir. Puede ser que no estás listo. No estás listo ni espiritual, ni emocional, ni financiera. En muchos sentidos no lo estás listo. Y muchas veces nos aceleramos y vamos y proponemos a alguien de novio o de novia cuando no están listos, no están preparados. Y muchas de las veces arruinamos el tiempo. A veces nos adelantamos, a veces nos retrasamos o a veces quemamos procesos. Entonces yo creo firmemente que uno se prepara. Uno tiene que tener a Dios en primer lugar y en base a eso, si Dios está en primer lugar en mi vida y es el centro de mi vida, Él va a ayudarme a ordenar, pero yo tengo que ordenarlo bajo la dirección de Dios. No es que Dios va a venir y lo va a ordenar por mí, porque Dios no crea flojo, no crea dependiente. Dios somos dependientes de Él, sí, pero Él también nos da responsabilidad a cada uno de nosotros. Tenemos que hacer, tenemos que actuar. Entonces, tenemos que ordenarnos, prepararnos para la persona. Porque dice que hay un, creo que es en Eclesiastés que habla, y me gusta la versión, no me recuerdo, que la oportunidad llega en el momento oportuno y nosotros tenemos que estar en el lugar correcto cuando eso suceda. No me recuerdo dónde está, pero está el versículo ahí, en Eclesiastés. Entonces nosotros tenemos que estar en el lugar correcto, a la hora correcta, en el tiempo correcto, para cuando eso suceda. Entonces ese es el alineamiento en Dios. Yo escucho los testimonios de personas antiguas, por decir así, como de mi papá, del tiempo de mi papá, de mis pastores en Bolivia. Ellos realmente se dedicaban al Señor, se entregaban al Señor. En la iglesia eran los más esforzados para levantar las sillas, para acomodar. Y hay muchos testimonios de que cuando le preguntaban a la esposa qué fue lo que le gustó, él decía, es que él era el más atento en la iglesia, él era el que limpiaba, él era el que levantaba, él era el que hacía. Y hoy en día la juventud hay que empujarlo. Gracias a Dios en nuestra casa no sucede eso. Los jóvenes son muy predispuestos, pero es ahí donde uno todo cuenta para la conquista. Uno en el tiempo de conquista, Dios creó al hombre para conquistar. El hombre está en nuestro ADN, el conquistar. Ahora no me van a salir ahí conquistadores a una, a otra o a otro, ¿no? A la indicada, a la idónea, pero está en nosotros el conquistar. Y a la mujer le gusta ser conquistada, en amor, en respeto. Entonces, yo creo que el fallo está ahí. Primeramente tenemos que prepararnos a nosotros. La oración es importante porque vamos a recibir la dirección de parte de Dios, pero la decisión es de nosotros. ¿Para qué? Para que después no le reclamemos a Dios la mujer que me diste, como hizo Abraham y como hizo Adán, la mujer que me diste, Señor. No, Dios, lo único que no podemos ver en la Biblia que nos las trae a la puerta es al esposo o a la esposa. Nosotros tomamos la decisión con quién nos casamos o con quién entablamos una relación, para que después no haya reclamos. Dios nos guía, Dios nos direcciona por medio de la oración, por medio de su palabra, sí, pero la decisión es de uno. Sí, para el cristiano el matrimonio es para una única vez, entonces es mejor esperar, porque si no lo haces quédate calladito con las consecuencias.
Por eso que el apóstol Pablo, él recomienda, el apóstol Pablo da índice de que él no era una persona casada, por eso es que podía explayarse, podía darse el tubo de misionero por todos lados. Y él dice, si pueden, si tienen el mismo don que tengo yo de abstinencia, háganlo, no se casen, pero si no pueden, mejor es casarse a estar quemándose. Entonces hay también una recomendación, eso no quiere decir que te cases con la primera o el primero de turno, solamente para satisfacer un deseo carnal, pero es lo que él recomienda, es lo que la palabra nos recomienda. Entonces yo creo que sí hay que incentivar, hay que motivar de acuerdo al padrón bíblico a que las personas entablen una relación. Lo que pasa es que creo que la cultura aquí de Japón influye bastante, porque el japonés también de por sí lleva una vida solitaria, prefiere vivir solo a casarse porque es un gasto, prefiere comprar perro a tener hijos porque es otro gasto, dice, según ellos. Entonces la cultura influencia también, pero no tenemos que dejar que la cultura de ahí o de Japón influencie dentro de la iglesia, porque de lo contrario, de aquí a 20, 30 años, y eso que ni siquiera tanto, de aquí a 10 años vamos a tener jóvenes adultos, viejos, solteros. Y ya hay, conozco a muchos que están con 40, 50 años y están solteros. ¿Por qué? Porque fueron cobardes, esa es la palabra, fueron cobardes y no tomaron una posición por la mujer que les gustaba o por el hombre que les gustaba, y al final ese hombre o esa mujer acabaron casándose con otra persona. Y es ahí donde entra otra cuestión, que hay algunos que son partidarios de eso, donde es la voluntad agradable, perfecta de parte de Dios, y la voluntad permisiva de parte de Dios. Es decir, no era lo que Dios quería, pero ok, ya es lo que decidiste, lo que hiciste. Amén. Hemos llegado aquí hasta 5 puntos, creo que vamos para una segunda edición. Y por lo que he podido entender en estos 5 puntos que hemos tratado, es todo cuestión de madurez. Totalmente. Y si alguien está quejándose, aún no ha llegado mi momento, es porque de repente el Señor está tratando la madurez y está queriendo adelantarse al proceso. Entonces sería una cuestión de espera, una cuestión de preparo, estudio, vida de oración. ¿Cuál sería su último consejo? A profundizarse en Dios, conocer de Dios, buscar de Dios en su palabra, en la oración, en el servicio, aprovechar a servir, porque no es mentira, ya una vez uno casado ya tiene limitaciones, porque ya no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que ambos queremos y lo que nos permite, porque hay responsabilidades y como personas adultas y maduras tenemos que cumplir tanto con César como con Dios. Entonces yo creo que aprovechen su juventud, aprovechen este tiempo cuando están solteros, los adolescentes así como John también aprovechen esa etapa, no se quemen, no quieran quemar o saltar procesos, porque realmente a pesar de que la vida es corta y tiene sus dificultades y sus problemas, es hermosa. Esta vida efímera es hermosa, hay muchas cosas hermosas. Y un consejo más, aparte de aprofundizarse y buscar de Dios, también busquen cómo prepararse profesionalmente. Busquen cómo capacitarse en otras áreas. Vean cómo pueden capacitarse en marketing digital, cómo pueden aprender otro tipo de cosas que les vaya a ser beneficioso para ustedes. No sean tan solamente como soy yo, un peón de fábrica. Sean algo más. Sean un licenciado, tengan sueños, tengan propósito. Aprovechen ese tiempo. Hoy me arrepiento, desearía haber aprovechado mejor mi tiempo de universidad, me hubiera gustado aprovechar. No fui maduro, no fui responsable, no supe diferenciar libertad con libertinaje y quemé procesos, quemé etapas. No lo hagan. Aprovechen ahora que están solteros, tienen tiempo, inviertan en ustedes, inviertan en cursos de capacitación, inviertan, no les voy a decir teología, porque teología tenés que tener el llamado pastoral y después yo creo que ya podés hacerlo. Mientras tanto no,
capacítense profesionalmente, busquen algo más. Hay hartos cursos en internet, hay hartas cosas que pueden usar para capacitarse, todo lo que es computación ahora. En mi tiempo, hace 10, 12 años, cuando estudiaba ingeniería de sistemas, decían, es la profesión del futuro. Y yo particularmente no la creía, yo lo veía como un hobby, quería solamente montar una computadora, desmontar una computadora. Hoy en día todo es con sistema, todo es inteligencia artificial. Entonces capacítense en eso, sean alguien en la vida, para que puedan llegar a personas donde yo no puedo llegar, donde el diácono Jorge no puede llegar. Ustedes sean esos agentes de cambio. Me recuerdo que mi universidad, termino con esto, mi universidad tenía un lema, la Universidad NUR. Él decía, formando agentes de cambio. Sean agentes de cambio en el entorno que están, porque tienen a la persona más importante que es Cristo en su vida. Ustedes sean personas de cambio, sean agentes de cambio donde quiera que vayan, lleguen a lugares donde nosotros no podemos entrar. La generación que viene tiene que ser mejor que nosotros. Amén. Bueno, chicos, ya oyeron, aprovechen el tiempo que tienen. Recuerdo yo que a mi hijo antes de casarse le dije, antes que te cases, aprovecha para viajar bastante, porque después que te cases, olvídate. Y lo hizo. Se salió con los hermanos de la iglesia, viajaron a todos los lugares que pudo, porque después de casado vienen otras responsabilidades, hay otras prioridades en cuestión de los gastos que hay que hacer. Entonces aprovecha el tiempo, aprovecha para crecer espiritualmente, para invertir, como dijo el pastor, capacitándose. Hoy las competencias están bien difíciles. En este país, el que dice Nihongo wa Karanai sufre, y después que está viejo se hace mucho más difícil poder concorrer a muchos lugares donde no les es permitido por cuestión de edad y por falta de capacitación. Entonces aprovechen el tiempo, no quieran correr, porque de repente uno por querer correr salta etapas, y esa etapa es necesaria, porque entiendo que todo es permiso de Dios. Si aún no llegó el momento es porque Dios te está preparando aún. Amén. Pastor, podría estar orando para poder estar encerrando este podcast. Amén. Vamos a ponernos de pie ya para estar encerrando. Muchas gracias. Cierra tus ojos, Señor Dios Padre. Gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno que está aquí, Señor. Gracias, Señor, por los temas que hablamos, Señor Padre Celestial. Yo sé, oh Dios Padre amado, que quizás no resuelve todas las interrogantes que hay en nuestro corazón, oh Dios. Pero que sea, Señor, oh Padre amado, una base, Señor, para que ellos puedan comenzar a buscar las respuestas en tu palabra, en intimidad contigo, en oración, en búsqueda, Señor, oh Dios. Te pido que levantes a cada uno de estos jóvenes, Señor, oh Dios, para que sean agentes de cambio, Señor, para que sean personas, Señor, oh Dios, que donde quiera que vayan, Señor Padre amado, ellos puedan impactar, Señor Padre amado, su entorno, Señor, puedan cambiar su entorno, Señor, oh Dios, Padre. Levanta a personas capaces, Señor, oh Dios, como dice tu palabra, hombres y mujeres capaces, Señor. Guárdalos de la tentación, guárdalos del pecado, Señor. Guárdalos de toda armadilla del diablo, Señor, oh Dios, Padre Celestial. Guárdalos en santidad, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que cada uno de ellos encuentre el varón, la varona, Señor, Padre amado, en el tiempo, Señor, oh Dios, que seas tú guiando a cada uno, Señor, oh Dios, y que ellos también puedan formar familia, puedan formar hogar, Señor, Padre amado, en algún momento, Señor, de su vida. Pero, Padre, por encima de todo, Señor, que su relación contigo pueda crecer, pueda madurar, Señor, que ellos puedan alcanzar el nivel, a la estatura del varón perfecto, Señor, el cual es Cristo, Señor, que ellos puedan buscar más, Señor, oh Dios. Padre, ayúdalos, Señor, Padre amado, en el día a día, en las pasiones de la juventud, Señor, oh Dios, Padre amado, todo lo que el mundo ofrece, Señor, dales victoria, Señor, Padre amado, a cada uno, y que cada uno de ellos, Padre amado,
pueda vivir y experimentar, Señor, lo mejor, Señor, que tú tienes para ellos, Señor. Que el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de ellos se cumpla, Señor, Padre amado, y que podamos nosotros, Padre amado, verlos realizados, Señor, en su vida. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú ya hiciste, estás haciendo y aún harás en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Saluda a su hermano.